¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien a quien amabas? ¿Has cargado con el peso del rencor durante años, preguntándote si el perdón es realmente posible? La historia que vamos a explorar hoy es una de las más poderosas sobre la traición, el sufrimiento y finalmente la increíble fuerza del perdón. Es la historia de José y sus hermanos, una saga que ha resonado a través de los siglos y que tiene mucho que enseñarnos sobre nuestras propias vidas. Imagínate esto, eres joven, lleno de sueños y, para ser honestos, quizás un poco ingenuo. Eres el favorito de tu padre Jacob y él no lo oculta. Te regala una túnica espectacular, de múltiples colores, un símbolo de su afecto que te distingue de tus otros 10 hermanos. Pero este favoritismo, en lugar de ser una bendición, se convierte en una mecha encendida. Tus hermanos mayores que trabajan duro bajo el sol te ven con esa túnica, escuchan tus sueños de grandeza donde ellos se inclinan ante ti y la semilla de la envidia empieza a germinar en sus corazones, convirtiéndose en un odio profundo y peligroso. Un día, tu padre te envía a buscar a tus hermanos al campo. A medida que te acercas, ves cómo sus miradas cambian. No hay saludo fraternal, solo desprecio. En un instante, tu mundo se desmorona. Te arrancan la túnica, símbolo del amor de tu padre, y te arrojan a un pozo oscuro y seco. Escuchas sus voces arriba, debatiendo tu destino. ¿Te dejarán morir? ¿Te matarán? El miedo es paralizante. Finalmente, deciden venderte como esclavo a unos mercaderes que pasaban por allí. Mientras te alejas, encadenado, viendo cómo las figuras de tus hermanos se hacen cada vez más pequeñas, tu vida como la conocías ha terminado. Y así comienza el largo y arduo viaje de José. Vendido en Egipto, termina en la casa de Potifar, un oficial del faraón. A pesar de su terrible situación, José no se rinde a la desesperación. Trabaja con diligencia, con integridad, y se gana la confianza de su amo, hasta el punto de que Potifar lo pone a cargo de toda su casa. Parece que las cosas empiezan a mejorar, pero la adversidad vuelve a golpear. La esposa de Potifar se fija en él y trata de seducirlo. Día tras día, José la rechaza, fiel a su amo y a sus principios. Un día, ella lo agarra por la ropa, y al huir, José deja su manto en sus manos. Furiosa por el rechazo, ella lo acusa falsamente de haber intentado abusar de ella. Una vez más, José es traicionado. Una vez más, su vida se derrumba. Sin juicio justo, es arrojado a la prisión del rey. ¿Te imaginas la injusticia? Primero, vendido por tus propios hermanos. Ahora, encarcelado por hacer lo correcto. Sería fácil para cualquiera caer en la amargura, en el odio, en el deseo de venganza. Pero José, incluso en la oscuridad de la celda, mantiene su fe. Su carácter no se quiebra. Sigue siendo servicial y justo, y pronto se gana la confianza del jefe de la cárcel, quien le encarga el cuidado de los otros prisioneros. En la cárcel, conoce a 2 sirvientes del faraón, el copero y el panadero. Ambos tienen sueños extraños que los perturban, y José, con un don especial, los interpreta correctamente. Le dice al copero que será restaurado en su puesto, y le pide un favor. Cuando estés con el faraón, por favor, acuérdate de mí y sácame de este lugar. El copero es liberado, tal como José predijo. ¿Pero se acuerda de José? ¡No! Pasan 2 años. 2 largos años en los que José sigue esperando en la prisión, olvidado por el hombre al que ayudó. Piensa en esos años. Más de una década ha pasado desde que fue vendido. Años de esclavitud, años de injusticia. Llovido. Cada día podría haber sido una tortura, alimentando el rencor contra sus hermanos, contra la esposa de Potifar, contra el copero. Pero algo dentro de José era diferente. Estaba siendo moldeado en el fuego de la aflicción. Entonces, una noche, el hombre más poderoso de la tierra, el faraón, tiene 2 sueños que nadie en su reino puede interpretar. El copero, de repente, recuerda al joven hebreo en la prisión. José es sacado de la cárcel, afeitado y vestido con ropas limpias, y llevado ante el faraón. Con humildad, José no se atribuye el mérito, sino que le da la gloria a Dios. Interpreta los sueños. Vendrán 7 años de abundancia increíble, seguidos de 7 años de una hambruna tan terrible que consumirá toda la tierra. Y no solo interpreta,
sino que ofrece un plan a nombrar a un hombre sabio para que almacene grano durante los años buenos y así salvar a Egipto y al mundo de la inanición. El faraón queda tan impresionado por la sabiduría de José que lo nombra segundo al mando de todo Egipto. Le da a Unilu ropas de lino fino y un collar de oro. El esclavo se convierte en gobernador. El prisionero se convierte en príncipe. José, ahora con un nuevo nombre egipcio, Zafinatepanía, se casa y tiene 2 hijos, a quienes llama Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar mi sufrimiento, y Efraín, Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Fíjate en esos nombres, no hablan de venganza, sino de sanidad y propósito. Llegan los 7 años de abundancia, y José administra el almacenamiento de grano con una eficiencia asombrosa. Y luego, tal como lo predijo, llega la hambruna, no solo en Egipto, sino en todas las tierras circundantes, incluyendo Canaán, donde viven su padre y sus hermanos. La noticia de que hay grano en Egipto llega a oídos de Jacob, quien envía a sus 10 hijos mayores a comprar comida. No envía a Benjamín su hijo menor, el único otro hijo de su amada esposa Raquel, por miedo a que le pase algo. Y aquí es donde la historia alcanza su clímax. Más de 20 años después, los hermanos de José viajan a Egipto y se presentan ante el poderoso gobernador para pedir grano. Se inclinan ante él, con el rostro en tierra. El sueño de José, aquel que tanto los enfureció, se está cumpliendo ante sus propios ojos. Pero ellos no lo saben. No reconocen a este hombre imponente, vestido como un egipcio, que habla a través de un intérprete. Pero José sí lo reconoce. Imagínate ese momento. El corazón de José debe haber latido con fuerza. Todas las emociones de las últimas 2 décadas seguramente lo inundaron en el dolor de la traición, la soledad, la injusticia. Tenía el poder absoluto sobre ellos. Podría haberlos ejecutado en el acto. Podría haberlos hecho sufrir como él sufrió. La venganza estaba servida en bandeja de plata. Pero José no elige la venganza. ¡Elige la prueba! Quiere saber si sus hermanos han cambiado. ¿Siguen siendo los hombres crueles y egoístas que lo vendieron sin piedad? Los acusa de ser espías y los encierra por 3 días. Luego, les dice que para probar su inocencia, deben regresar a casa y traer a su hermano menor, Benjamín, mientras uno de ellos se queda como rehén. Al escuchar esto, los hermanos empiezan a hablar entre ellos en hebreo, sin saber que José los entiende. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, dicen. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Por primera vez, muestran remordimiento, reconocen su culpa. Al escuchar esto, José se conmueve tanto que tiene que retirarse a llorar. El corazón endurecido de sus hermanos estaba empezando a ablandarse. Los hermanos regresan a casa con el grano, pero el viaje de vuelta está lleno de ansiedad. Descubren que el dinero que pagaron ha sido devuelto misteriosamente a sus sacos. Lo que los asusta aún más, Jacob, su padre, se niega rotundamente a dejar ir a Benjamín. Pero la hambruna es tan severa que no tienen otra opción. Judá, uno de los hermanos que propuso vender a José, da un paso al frente y se ofrece a sí mismo como garantía por la seguridad de Benjamín. Este es un cambio enorme en su carácter. Los hermanos regresan a Egipto con Benjamín. José, al ver a su hermano menor, se emociona profundamente y vuelve a retirarse para llorar. Los invita a un banquete en su casa y ellos están aterrorizados, pensando que es una trampa. Pero José los trata con amabilidad. Luego, idea una prueba final. Ordena que sus sacos sean llenados de grano y, en secreto, que su propia copa de plata sea colocada en el saco de Benjamín. Cuando los hermanos ya se han ido, los guardias de José los alcanzan, los acusan de robo y, al registrar los sacos, encuentran la copa en el de Benjamín. Son llevados de vuelta, devastados. Saben que el castigo por tal crimen es la esclavitud. José declara que solo el culpable, Benjamín, se quedará como su esclavo, y los demás pueden irse en paz. Este es el momento de la verdad. ¿Abandonarían a Benjamín como lo abandonaron a él años atrás? ¿Salvarían su propio pellejo a costa de su hermano y de la vida de su padre? Pero entonces Judá da un paso al frente y pronuncia uno de los discursos más conmovedores de la historia. Le ruega a José, explicando que si regresan sin Benjamín, su padre Jacob morirá de pena. Describe el profundo amor de su padre por el muchacho. Y luego
ofrece lo impensable. Dice: te ruego, por tanto, que quede yo en lugar del muchacho como siervo de mi señor, y que el muchacho suba con sus hermanos. Judá se ofrece a sí mismo como esclavo para salvar a su hermano. El hombre que una vez dijo: vendámoslo, ahora dice: tómame a mí en su lugar. La transformación está completa. Al ver este acto de sacrificio y amor genuino, José ya no puede contenerse. Ordena a todos los egipcios que salgan de la habitación y, quedándose a solas con sus hermanos, rompe a llorar tan fuerte que lo oyen en todo el palacio. Y entre sollozos, finalmente, revela su identidad. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos quedan paralizados por el terror. El hermano que vendieron es ahora el segundo hombre más poderoso del mundo. Esperan el juicio, la condena, la venganza. Pero en lugar de eso, escuchan las palabras más asombrosas. Palabras que resumen todo el propósito de esta historia. José les dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberos vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo un perdón. No un perdón barato que ignora el dolor, sino un perdón profundo que ve un propósito más grande en medio del sufrimiento. José no minimiza su pecado, pero lo reinterpreta a través de la lente de la providencia. Vio que todo el dolor, toda la injusticia, fue utilizado para un bien mayor, era en salvar a su familia y a muchas naciones del hambre. La historia termina con una hermosa reconciliación. José trae a toda su familia a Egipto, a su anciano padre Jacob, y les da la mejor tierra para vivir. Los cuida y los provee durante el resto de la hambruna. La familia que fue rota por el odio es restaurada por el perdón. La historia de José nos desafía, nos pregunta: ¿qué hacemos con el dolor que otros nos han causado? ¿Nos aferramos al rencor, dejando que nos consuma? ¿O buscamos la fuerza para perdonar, para ver si hay un propósito más grande, incluso en medio de nuestro sufrimiento? Perdonar no significa olvidar o decir que lo que pasó estuvo bien. Significa liberar la carga del odio y permitir que la sanidad comience. Es una de las cosas más difíciles de hacer, pero como nos muestra José, también es una de las más liberadoras. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las historias más inspiradoras jamás contadas. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y compartirlo. ¡Nos vemos en el próximo video!